o la Edad Media. En la Edad Media, la educación estaba en manos de la Iglesia Católica. En las escuelas catedráticas, la autoridad máxima era el obispo, seguido por un preceptor encargado de supervisar a los maestros. En las clases eran impartidas por monjes o monjas, quienes enseñaban a los pocos privilegiados que podían estudiar, como eran los jóvenes nobles. El contenido seguía de programas tradicionales como lo que era el Trivium o Quadrivium, que incluía la gramática latina, la lógica teórica, la retórica, aritmética, música, astronomía y lectura de textos religiosos. Todo esto se basaba en la memorización y la obediencia absoluta. Acotaremos también que la educación en la Edad Media no estaba abierta para distintas clases sociales, por ello eran pocos los que tenían el derecho al mismo. En la siguiente escena observaremos que la noble comete un error al escribir. La monja le corrige con severidad, le retira su cuaderno y reporta la falta al preceptor, quien avisa al obispo. Molesto, este interviene personalmente, le da un reglazo en la mano y le obliga a ponerse de rodillas, un método común para corregir la desobediencia o la distracción. Luego, como castigo moral y espiritual, obliga a la noble a colocarse de rodillas a rezar, recordándole que el aprendizaje no era solo académico, sino también un acto de obediencia absoluta a Dios y a la Iglesia. La escena muestra la realidad de la educación medieval, que es rígida, jerárquica y sostenida por el castigo físico y la autoridad religiosa. En la siguiente escena podremos observar que en la Edad Media la enseñanza en monasterios y escuelas catedráticas estaba completamente controlada por la Iglesia y el acceso dependía del estatus social y el dinero. El monje, como autoridad del aula, iniciaba las clases haciendo que las alumnas se arrodillen y recen, porque todo aprendizaje debía comenzar con la obediencia y la devoción. Frente a él encontramos tres figuras típicas de la sociedad medieval: la noble, educada por el privilegio de nacimiento; la joven de clase media, cuyos padres podían costear la enseñanza; y la campesina, que solo podía estudiar en casos excepcionales cuando la iglesia le permitía ingresar sin pago. Durante la lección, la noble y la alumna de clase media comienzan a murmurar entre ellas, cuestionando por qué una campesina está presente sin haber pagado. La discriminación era común, porque la educación no era un derecho, era un privilegio reservado para quienes podían pagarlo. Como habíamos observado, la joven de clase media se levanta, se arrodilla ante el monje, haciendo resaltes sobre la jerarquía y expresa su queja e inconfort. El monje, aún demostrando su disciplina, pero pendiente del reclamo, procede a reprender por haberle interrumpido sin permiso, pero igual, a su vez, a verificar la situación. Se acerca, revisa primero a la noble, luego a la alumna de clase media y confirma que ambas han pagado sus estudios. Finalmente, revisa a la campesina, a la que comprueba que no tiene registro alguno de pago. En un sistema donde el acceso dependía del dinero y del origen social, el monje decide expulsarla. Así funciona la educación en la Edad Media, rígida, desigual y reservada para unos pocos. La escena muestra con claridad la realidad donde la nobleza y quienes tenían recursos podían avanzar, mientras que los más pobres quedaban fuera del aprendizaje formal. En esta tercera escena, en la Edad Media, la educación era controlada por la iglesia y las mujeres, sin importar su clase social, estaba prácticamente excluida del aprendizaje. Esta escena muestra esa realidad. El líder religioso entra al santuario con la cabeza inclinada, símbolo de devoción y humildad ante Dios. Se arrodilla para orar, pero a su momento es interrumpido por tres mujeres que entran detrás de él. La primera es una noble, alguien que por riqueza y estatus podría esperar ciertos privilegios. Aún así, el líder le rechaza inmediatamente. Ella intenta defenderse, demostrando el deseo de romper el papel de su época que le imponía, pero le niega cualquier posibilidad, recordando que las mujeres no podían estudiar. La segunda mujer representa a aquellas que a lo largo de la historia intentaron desafiar las reglas. Ella enfrenta al líder religioso, es cuestionada, pero él apela al
la doctrina ni el orden jerárquico medieval. Ella, enojada por aquella injusta razón, decide retirarse. Finalmente llega la campesina, la más vulnerable por ser mujer y pobre. En su caso no hay diálogo ni oportunidad de defensa. El líder la expulsa sin siquiera escucharla. La combinación de género y la pobreza hacía que ella fuera la más rechazada por el sistema. En esta escena se refleja claramente cómo funciona la discriminación medieval, no solo por la clase social. En esta escena se refleja claramente cómo funciona la discriminación medieval, no solo por clase social, sino prácticamente por género. Incluso una noble no podía acceder al conocimiento, una mujer decidida era reprimida y una campesina era descartada. Sin más, en la lógica de la época ninguna mujer tenía derecho a estudiar, mostrando un sistema que limitaba a la mitad de la población independientemente de sus capacidades o deseos. No importaba cuánto deseo tenga aquella mujer de estudiar, de progresar y salir adelante, en tener conocimientos claves para su época, simplemente era rechazada por la ética y el adoctrinamiento que la época impartía y predominaba en aquellos tiempos. En esta cuarta escena vemos que la formación religiosa se impartía en espacios conocidos como salas capitulares. Vemos al maestro prior Anselmo, la figura encargada de la enseñanza diaria, a entrar en la sala capitular para comenzar la jornada de estudio. No es la máxima autoridad del monasterio, pero sí es el guía directo de las lecciones y la disciplina. Tras santificar el lugar, las tres estudiantes, Sor Beatriz, de familia noble, Sor Elena, de origen burgués, y Sor Lucía, hija de campesinos, se arrodillan para la oración inicial, recordando que todo conocimiento empezaba con devoción. Luego toman asiento mientras reparte los textos de estudio. La educación medieval obedecía a un programa muy marcado donde lo espiritual y lo intelectual se entrelazaban en estas clases. Se aprendía lo siguiente: latín para leer, salmos para comprender, doctrina para creer, canto gregoriano para obedecer, aritmética para contar, geometría para ubicar, historia sagrada para recordar, astronomía para observar, retórica para hablar, lógica para razonar y escrituras para enseñar. Con estos libros en mano, las novicias comienzan a leer y a participar mientras prior explica, corrige y orienta, mostrando cómo funcionaba la formación de quienes después transmitirían sus conocimientos dentro del propio monasterio. Al finalizar, todos rezan nuevamente, los estudiantes se retiran a sus labores y el prior permanece un momento arrodillado, concluyendo la lección del día tal como lo dictaba la tradición.